En el actual escenario político y social, las redes sociales se han convertido en el vehículo principal para la circulación de desinformación, calumnias y difamaciones. Esta es una era donde la verdad y la mentira se entremezclan de tal forma que muchas veces resulta difícil distinguir qué es real y qué es una construcción ficticia. Lo que está en juego no es solo la integridad de la información, sino la manipulación que las grandes corporaciones, los gobiernos y los actores políticos ejercen sobre la sociedad. Las mentiras se transforman en verdades absolutas y son repetidas a tal punto que se acaban aceptando como un hecho incuestionable, lo que distorsiona la percepción colectiva de la realidad. Las plataformas digitales, lejos de ser un espacio de intercambio de ideas y opiniones, se han convertido en un campo de batalla donde las narrativas ideológicas y políticas son fabricadas, impulsadas por quienes buscan perpetuar su poder y control. La velocidad con la que se propaga la desinformación es alarmante, y el daño que causa a las democracias es irreparable. Las campañas de odio, los ataques a la libertad de expresión y la tergiversación de la realidad son prácticas comunes dentro de este ecosistema. Las personas, sometidas a un bombardeo constante de información manipulada, pierden la capacidad de cuestionar lo que se les dice. Este fenómeno no es nuevo, pero ha adquirido una magnitud nunca antes vista. La manipulación mediática y política es una herramienta que no solo se utiliza para moldear la opinión pública, sino también para atacar a aquellos que se atreven a cuestionar el status quo. En este contexto, la libertad de expresión se convierte en una pieza en el tablero de ajedrez de la política, manipulada y distorsionada con fines de control. Aquellos que se atreven a desafiar el relato oficial son rápidamente atacados, desacreditados y silenciados. Es evidente que en este juego, la verdad no tiene cabida. Lo que importa es el poder, y todo lo que amenaza ese poder es considerado un enemigo a eliminar. En este entorno de manipulación, el gobierno ha hecho de la mentira y la distorsión de la realidad sus principales armas. La desinformación ya no es solo un error o una mentira ocasional, sino una estrategia deliberada. El ejemplo más claro de esto lo encontramos en el uso del concepto de amnistía. El gobierno lo presenta como una solución constitucional que, supuestamente, tiene respaldo legal, cuando en realidad se trata de una contradicción flagrante con la Constitución. Esta contradicción no es solo teórica, tiene implicaciones muy reales, que afectan a la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los principios democráticos. El intento de justificar la amnistía, aludiendo a que la malversación de fondos podría ser amnistiada, es un ejemplo claro de cómo la mentira se utiliza para manipular la opinión pública y defender intereses partidistas. La postura del gobierno, en lugar de basarse en hechos y en el respeto por el marco legal, se sustenta en la retórica vacía, en promesas que nunca se cumplen y en una narrativa que se desploma ante cualquier análisis serio. La mentira se ha convertido en una herramienta tan poderosa que, al repetirla incansablemente, logra hacer que muchos la consideren una verdad. Esta estrategia no solo busca engañar a la población, sino que también tiene como objetivo socavar la integridad de las instituciones, presentándolas como vehículos de un poder que opera en beneficio de unos pocos, no en beneficio del pueblo. En este sentido, las intervenciones de figuras políticas como la senadora Pepa Pardo son clave. Pardo, en un acto de valentía y coherencia política, expuso las falacias y contradicciones del ministro Félix Bolaños, quien no tuvo más opción que enfrentar las críticas y preguntas de la oposición. La intervención de Pardo dejó en evidencia la manipulación de las leyes y el uso partidista de las instituciones, una estrategia que parece estar en marcha desde hace tiempo. Lo más inquietante de todo esto es que las personas, al ser testigos de esta manipulación, se sienten impotentes, incapaces de reaccionar ante un sistema que parece diseñado para proteger solo a aquellos que detentan el poder. En esta lucha, la verdad se convierte en una víctima, y las instituciones encargadas de defenderla parecen haber sido corrompidas o neutralizadas. En la Comisión de Justicia, Bolaños intentó defender el plan de acción del gobierno, el cual se centra en la creación de una nueva ley orgánica de protección civil del derecho al honor, la creación de una nueva autoridad para proteger a los denunciantes y la actualización de leyes obsoletas. Sin embargo, este plan resulta ser, en gran parte, una cortina de humo. Las reformas anunciadas no abordan los problemas estructurales que enfrentan las instituciones, sino que se limitan a cambios superficiales que no resuelven la crisis de confianza ni la corrupción que afecta al sistema. El hecho de que el gobierno presente estas reformas como si fueran soluciones definitivas pone de manifiesto la desconexión entre las promesas políticas y la realidad de la situación. En lugar de una reforma profunda, lo que se ofrece es una serie de medidas cosméticas que no hacen más que perpetuar el statu quo. El discurso del gobierno, que insiste en que su objetivo es restaurar la calidad democrática, también debe ser cuestionado. Este concepto, que suena tan atractivo en el papel, se desvanece cuando se examinan las acciones concretas que se han tomado para lograrlo.
Las promesas de modernización y avances sociales quedan vacías cuando se enfrentan a la evidencia de la corrupción, la falta de transparencia y el control autoritario sobre las instituciones. Lo que el gobierno está haciendo es, en realidad, un intento de consolidar aún más su poder, debilitando las instituciones democráticas y manipulando el proceso judicial para proteger a sus aliados. El ataque sistemático a las instituciones democráticas es un fenómeno que no se limita al Congreso. La relación del gobierno con el Senado es otro claro ejemplo de cómo se manipulan las instituciones para seguir consolidando el poder en manos de unos pocos. La afirmación de Bolaños de que la soberanía nacional reside exclusivamente en el Congreso y no en el Senado, y su insistencia en que este último debe ser considerado como una mera cámara territorial, es un intento descarado de disminuir la legitimidad del Senado. El gobierno busca reducir el papel del Senado en el proceso legislativo, eliminando así un importante freno al poder absoluto del Congreso. Esto es solo una parte del plan más amplio para debilitar las instituciones y concentrar el poder en manos de un pequeño grupo. La incapacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos y gobernar de manera efectiva se ha manifestado de forma clara y alarmante en diversas ocasiones, lo que ha generado una creciente preocupación entre la población. En primer lugar, la falta de una mayoría parlamentaria sólida ha sido uno de los principales obstáculos que ha enfrentado este gobierno y ha puesto en evidencia la debilidad estructural de su liderazgo. La falta de apoyo en el Congreso, donde las decisiones cruciales deberían ser aprobadas para garantizar el progreso del país, ha dado lugar a una constante parálisis política. Esto no solo ha dificultado la aprobación de leyes fundamentales, como el presupuesto nacional, sino que ha demostrado que el gobierno carece de la capacidad de generar consensos políticos esenciales para gobernar de manera efectiva. Esta falta de apoyo parlamentario refleja una desconexión con las necesidades del pueblo y una incapacidad para forjar alianzas políticas productivas, lo que ha dejado al país atrapado en una espiral de incertidumbre y falta de dirección. Esta incapacidad de gobernar de manera efectiva no se limita al ámbito político, sino que también ha afectado de manera dramática la gestión de los problemas más urgentes que enfrenta la población. En lugar de centrarse en resolver las cuestiones más importantes para los ciudadanos, como el desempleo, la precariedad laboral, la pobreza, la educación y la salud, el gobierno ha decidido anteponer sus intereses políticos por encima de las necesidades de la gente. Mientras que los ciudadanos se enfrentan a una creciente crisis económica, social y cultural, el gobierno parece más interesado en maniobras políticas que solo benefician a los sectores más poderosos y favorecidos, como los grandes empresarios, las élites políticas y los grupos de poder económico. Estas maniobras políticas han hecho que el gobierno pierda el rumbo, ya que se ha alejado de los verdaderos problemas que afectan a la mayoría de la población. El foco en las maniobras políticas en lugar de en las necesidades sociales ha tenido repercusiones devastadoras en múltiples áreas. En el ámbito económico, la falta de un plan claro y eficaz para reactivar la economía ha sumido al país en una crisis profunda. A pesar de las promesas de crecimiento económico y estabilidad, el gobierno no ha tomado medidas adecuadas para frenar el desempleo, reducir la inflación o fomentar la inversión. Las pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de la economía, se han visto gravemente afectadas por políticas ineficaces que no solo no las han apoyado, sino que en muchos casos han generado aún más obstáculos burocráticos. Los trabajadores se enfrentan a salarios estancados, condiciones laborales precarias y un mercado de trabajo cada vez más incierto. A su vez, el gobierno ha fracasado rotundamente en implementar reformas económicas estructurales que puedan garantizar una recuperación sostenible a largo plazo. Esta falta de efectividad en la gestión económica se refleja también en la incapacidad del gobierno para impulsar la inversión pública y privada, elementos esenciales para generar empleos y aumentar la competitividad del país. En lugar de diseñar políticas fiscales y financieras que incentiven el crecimiento económico, el gobierno ha optado por mantener una política de parches, donde se toman decisiones improvisadas que, lejos de solucionar los problemas, los agravan aún más. Además, la falta de claridad y transparencia en las decisiones financieras ha generado un clima de desconfianza entre los inversores y las empresas, tanto nacionales como extranjeras, que han optado por buscar oportunidades en otros mercados más estables y predecibles. La desconfianza en las instituciones del país, exacerbada por la inestabilidad política y económica, ha puesto en peligro el futuro económico del país y ha dejado a muchos ciudadanos sin esperanzas de ver un cambio real en sus vidas. En el ámbito social, las promesas del gobierno de mejorar la educación, la salud y la vivienda se han quedado en meras palabras vacías, incapaces de concretarse en políticas públicas efectivas. La calidad de la educación en las escuelas públicas ha continuado deteriorándose, con una infraestructura insuficiente, recursos escasos y un sistema educativo incapaz de preparar a los estudiantes para los retos del futuro.
Los docentes, lejos de recibir el apoyo necesario para desempeñar su labor, se enfrentan a condiciones laborales precarias y a un sistema educativo obsoleto que no responde a las demandas del siglo XXI. Por otro lado, el sistema de salud pública se encuentra sobrecargado, con hospitales y centros de atención que no tienen suficientes recursos para atender a la población de manera adecuada. Las largas esperas, la falta de medicamentos y la escasez de personal médico han empeorado aún más la situación, dejando a miles de ciudadanos sin acceso a una atención sanitaria de calidad. La falta de políticas públicas efectivas para abordar estos problemas sociales ha llevado a un aumento significativo de la desigualdad y la exclusión social. Las clases más vulnerables, que son las que más necesitan del apoyo del gobierno, se han visto abandonadas a su suerte, mientras que los sectores más privilegiados siguen beneficiándose de políticas que no les exigen sacrificios. La brecha entre ricos y pobres ha aumentado, y cada vez más personas se ven empujadas a la pobreza extrema debido a la falta de oportunidades laborales, la ausencia de políticas redistributivas y el fracaso en la implementación de programas sociales efectivos. Este escenario ha fomentado un clima de descontento generalizado entre la población, que siente que su voz no está siendo escuchada y que el gobierno ha perdido el rumbo. Además, en un intento por mantener su poder a toda costa, el gobierno ha recurrido a tácticas cada vez más cuestionables y dañinas para la democracia y el bienestar del país. La manipulación de la información, la distorsión de la realidad y el uso de la propaganda para desviar la atención de los problemas reales han sido algunas de las estrategias empleadas por el gobierno. En lugar de asumir sus responsabilidades y rendir cuentas ante la ciudadanía, se ha dedicado a culpar a otros actores políticos y a crear enemigos ficticios para desviar el foco de atención de su fracaso. Las promesas de un gobierno transparente y cercano a la gente han quedado en el olvido, y en su lugar se ha instalado un régimen caracterizado por la mentira y la manipulación. La lucha por la justicia, la transparencia y la verdad se ha intensificado en todo el país. Cada vez más personas están comenzando a ver las contradicciones y las manipulaciones que subyacen en las políticas gubernamentales, y están alzando la voz para exigir un cambio real. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mantener su fachada de estabilidad y control, la sociedad está reaccionando con firmeza y está exigiendo una transformación profunda en la forma en que se gobierna el país. Los ciudadanos están hartos de las promesas incumplidas, de la corrupción y de la manipulación, y están luchando por recuperar su voz y su poder. Aunque el gobierno ha logrado mantenerse en el poder hasta ahora, es evidente que su estrategia basada en mentiras, manipulaciones y promesas vacías no tiene futuro. Cada vez más personas se están uniendo en la lucha por la justicia, la equidad y la transparencia. La sociedad está más consciente de la necesidad de un cambio estructural y de la importancia de luchar por un gobierno que realmente trabaje en beneficio de la mayoría, no de los poderosos. La presión social y política va en aumento, y el futuro del país depende de si se logra una transformación política genuina que dé paso a un nuevo liderazgo más responsable, transparente y comprometido con el bienestar de todos los ciudadanos. La esperanza de un cambio real sigue viva, y cada vez más personas se están sumando a la causa de un futuro mejor para todos. Señor Bolaños, realmente resulta asombroso que usted esté involucrado en todo este proceso, especialmente cuando observamos cómo se han dejado de lado los principios fundamentales del sistema legal que deberían regir nuestra democracia. Lo que en un principio se presentó como un gobierno preocupado por la justicia y la equidad, hoy se ha transformado en un cúmulo de contradicciones y decisiones que claramente favorecen a una minoría, olvidando por completo a la gran mayoría de los ciudadanos. Cuando hablan de igualdad, no es más que una farsa, pues lo que en realidad se está haciendo es otorgar privilegios a un grupo selecto, esa élite independentista que lleva años luchando por sus propios intereses, mientras que los problemas reales de la sociedad son ignorados. Lo que parece ser un discurso de igualdad, en realidad es una subasta constante de derechos y principios, donde el poder se reparte entre los mismos de siempre, los que pueden influir en las decisiones a favor de sus propios intereses. La justicia, en su administración, ha dejado de ser un principio fundamental y se ha convertido en una herramienta más para la manipulación política. El gobierno, bajo su liderazgo como ministro de Justicia, ha convertido la justicia en un simple peón en un juego donde las únicas reglas son las que favorecen a los intereses personales de Pedro Sánchez y su círculo más cercano. Esta misma justicia que se utiliza para disfrazar de libertad lo que en realidad es una censura disfrazada y un ataque a la libertad de expresión. El derecho de la ciudadanía a informarse libremente y a cuestionar a quienes gobiernan ha sido vulnerado por un sistema que, lejos de fomentar la transparencia, se dedica a callar y amedrentar a quienes se atreven a levantar la voz en contra del régimen. La amnistía, que usted defiende con tanto fervor, es un claro ejemplo de esta manipulación. No tiene cabida en la Constitución, por más que lo intente, no podrá justificar lo injustificable. Usted ha sido testigo de cómo solo 7 votos en el Tribunal Supremo han sido suficientes para garantizar que esta amnistía, que muchos consideran un fraude, siga adelante.
¿De qué estamos hablando aquí, señor Bolaños? ¿Es que acaso los principios fundamentales del Estado de Derecho no importan? ¿Es que no hay espacio para la justicia cuando se trata de proteger a los poderosos y sus intereses? Su respuesta a todo esto ha sido, una vez más, eludir las responsabilidades que le corresponden como ministro de Justicia y buscar una justificación para todo lo que, en realidad, está mal hecho. El Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia, y, sin embargo, usted sigue defendiendo una amnistía que no tiene fundamento legal ni moral. Es más, sus propios aliados, aquellos que le han apoyado en su lucha por esta amnistía, ahora se están viendo obligados a enfrentarse a la realidad. La malversación no puede ser perdonada, como claramente ha dicho el Tribunal Supremo. Junqueras, uno de los más implicados, se ve excluido de la amnistía precisamente por ser investigado por malversación, un delito por el que ya ha sido condenado. El gobierno, al cual usted pertenece, no puede seguir pretendiendo que todo está bien cuando las mismas promesas que hicieron para ganar apoyo se caen por su propio peso. La amnistía es solo una muestra más de su incapacidad para abordar los verdaderos problemas del país. De lo que deberían estar hablando es de cómo mejorar la justicia, de cómo fortalecer nuestras instituciones y garantizar que el Estado de Derecho no sea una mera formalidad, sino que se convierta en una realidad tangible para todos los ciudadanos. Pero en lugar de eso, se aferran a una amnistía que no hace más que socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la propia justicia. No solo eso, sino que, además, usted y su gobierno han hecho de la manipulación y la mentira una práctica habitual. Se ha intentado transformar la verdad en algo maleable, en algo que puede adaptarse a sus propios fines políticos. La libertad de expresión ha sido atacada, y los jueces que se atreven a investigar a la familia del presidente del gobierno son perseguidos y atacados. ¿Eso es lo que entiende usted por democracia, señor Bolaños? ¿Eso es lo que pretende que creamos todos los ciudadanos? La falta de respeto por la independencia judicial y la constante injerencia en las decisiones de los jueces son pruebas claras de que este gobierno no tiene ningún interés real en defender la democracia, sino en mantener el poder a toda costa. No se puede ser tan cínico como para presentarse como el defensor de la justicia y, al mismo tiempo, ser cómplice de los ataques a la independencia de los jueces. ¿De verdad le parece que es coherente que el propio ministro de Justicia se convierta en el defensor de un gobierno que persigue a aquellos que se atreven a investigar a sus allegados? ¿De verdad le parece que es ético que un ministro de Justicia se erija como defensor de la amnistía mientras sus compañeros de gobierno manipulan a las instituciones a su favor? El colmo de la hipocresía es que, mientras usted predica respeto a la independencia judicial, el gobierno se dedica a destruirla a través de ataques sistemáticos y declaraciones que solo buscan intimidar a los jueces y fiscales que no se alinean con sus intereses. Como ministro de Justicia, su deber es proteger la autonomía del Poder Judicial y garantizar que los jueces puedan actuar sin presiones externas. Sin embargo, en lugar de defenderlos, usted se ha aliado con aquellos que buscan su sometimiento, ya sea mediante ataques mediáticos, o peor aún, mediante la utilización de la Fiscalía y la Abogacía del Estado al servicio de intereses particulares. Lo que está ocurriendo en el país bajo su supervisión es una clara muestra de cómo un gobierno se convierte en una maquinaria autoritaria que actúa al margen de la ley y sin ningún respeto por las instituciones democráticas. Las últimas declaraciones del presidente del gobierno, donde sugiere que pueden gobernar sin el poder legislativo, son un ejemplo claro de la deriva totalitaria en la que se encuentra este gobierno. Si se puede gobernar sin el Parlamento, ¿qué tipo de régimen estamos viviendo, señor Bolaños? ¿Acaso no se da cuenta de que esa afirmación es completamente incompatible con los principios democráticos en los que se basa nuestra Constitución? Nos encontramos en una situación crítica, donde la Fiscalía General del Estado, que debería ser el baluarte de la justicia y la imparcialidad de nuestro sistema democrático, se ha visto transformada en una mera extensión de los intereses políticos del gobierno en turno. La justicia, que debería ser ciega e imparcial, se ha convertido en una herramienta manipulada por el poder, que se utiliza para defender a quienes ocupan las posiciones de privilegio, a costa de los derechos de la ciudadanía. La Fiscalía, lejos de cumplir con su misión de perseguir el crimen, proteger la ley y velar por el bienestar de la sociedad, se ha subordinado a los intereses del presidente y su entorno cercano, quienes ven en ella una aliada más en su lucha por mantener el control y la impunidad. Este proceso de colonización de la Fiscalía no es algo nuevo, sino una estrategia meticulosamente orquestada para consolidar el poder y, al mismo tiempo, debilitar las instituciones que deberían garantizar el equilibrio y la justicia en la nación. En lugar de ser una entidad independiente, encargada de la investigación imparcial de los delitos y de la persecución de aquellos que violan la ley, la Fiscalía se ha convertido en un brazo político al servicio del régimen. Lo que antes era una función central para el mantenimiento del Estado de Derecho, hoy se ha transformado en un órgano que, en lugar de actuar con objetividad y justicia, se dedica a proteger a los culpables, a blindar a los responsables de actos de corrupción y a cerrar los ojos ante los más grandes escándalos que han sacudido al país.
El fiscal general del Estado, que debería ser la persona encargada de velar por la justicia, ha optado por hacer caso omiso de su deber y ha elegido alinearse con los intereses políticos del gobierno. En lugar de perseguir los delitos de corrupción y de garantizar que aquellos que han abusado de su poder enfrenten la justicia, el fiscal ha sido un defensor de aquellos que deberían ser investigados, un protector de los corruptos y un aliado de los responsables de uno de los mayores saqueos de recursos públicos que este país haya visto en su historia reciente. Esta actitud no solo ha comprometido la integridad de las instituciones, sino que ha enviado un mensaje devastador al pueblo: la justicia no es igual para todos, y aquellos que tienen el poder son intocables. Este sistema de impunidad y manipulación es lo que usted, señor Bolaños, está defendiendo. Un sistema donde la ley no se aplica de manera equitativa, donde los ciudadanos de a pie se ven desprotegidos mientras los poderosos siguen libres de cualquier consecuencia. En este modelo, el cumplimiento de la ley depende del rango y la posición política de la persona involucrada. Las instituciones ya no actúan en defensa de la ciudadanía, sino que se han convertido en instrumentos al servicio de unos pocos, en su mayoría, aquellos que ocupan cargos de poder. Este es el verdadero rostro de la justicia que usted está protegiendo, un modelo que desprecia los derechos de los ciudadanos y que prioriza los intereses de una élite política que está dispuesta a todo con tal de mantenerse en el poder. Lo más indignante de todo esto es que, a pesar de que los ciudadanos estamos siendo testigos de cómo las instituciones se desmoronan, usted sigue defendiendo este sistema como si fuera un modelo ejemplar de justicia. No hay autocrítica, no hay intención de corregir los errores, no hay voluntad de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En lugar de reconocer que este modelo está fracasando estrepitosamente, sigue insistiendo en que todo va bien, que las cosas se están haciendo correctamente, cuando la realidad es todo lo contrario. Cada vez que se destapa un nuevo escándalo de corrupción o se evidencia un abuso de poder, se hace aún más claro que su gestión ha sido una total decepción. En lugar de solucionar los problemas, solo ha logrado profundizar las grietas en las que este sistema se encuentra sumido. Lo que usted defiende, señor Bolaños, no es justicia, sino una farsa, una burla para los ciudadanos que, a diario, ven cómo el gobierno y sus aliados se protegen mutuamente, mientras las verdaderas víctimas siguen siendo ignoradas. La corrupción sigue ganando terreno y los responsables de los mayores fraudes se pasean impunes por las calles, sin rendir cuentas a nadie. Esta es la consecuencia de una fiscalía que ha perdido su independencia, de una justicia que ya no cumple con su rol de garantizar que todos sean tratados por igual ante la ley. Este es el modelo de justicia que usted promueve, un sistema que no tiene nada que ver con los valores de equidad y transparencia que deberían regir nuestra democracia. Pero lo que resulta aún más alarmante es que, a pesar de la desconfianza generalizada que existe entre los ciudadanos hacia las instituciones, usted se mantiene firme en su postura, defendiendo lo indefendible. La indiferencia ante las denuncias de corrupción, el encubrimiento de los culpables y la manipulación de los procesos judiciales son prácticas que usted ha permitido que florezcan bajo su mandato, mientras que la ciudadanía se siente más impotente y frustrada cada día. Lejos de abrir los ojos ante la magnitud de la crisis, usted sigue insistiendo en que está haciendo bien su trabajo, que está cumpliendo con sus responsabilidades, cuando la realidad es que lo único que está haciendo es prolongar una situación que, más temprano que tarde, tendrá consecuencias devastadoras para la estabilidad y el futuro del país. La actitud del gobierno frente a las críticas ha sido la misma desde el principio: negar la evidencia, descalificar a quienes cuestionan el sistema y tratar de tapar los problemas con mentiras y promesas vacías. Mientras tanto, el país sigue siendo testigo de cómo las instituciones se van debilitando y cómo la impunidad se afianza en cada rincón del poder. Este gobierno, en lugar de trabajar por el bienestar de todos, ha optado por fortalecer su propio poder, y lo hace a costa de los principios democráticos que deberían ser el fundamento de nuestra sociedad. Las instituciones, lejos de ser imparciales y justas, se han convertido en herramientas para perpetuar el control de unos pocos, y el pueblo, que en teoría debería ser el principal beneficiario de una democracia, sigue siendo el más perjudicado por este modelo de gobierno autoritario y corrupto. En resumen, lo que está sucediendo en este país no es solo un problema de gestión pública, sino una crisis profunda en el sistema de justicia, en las instituciones y en los valores democráticos. La falta de independencia de la Fiscalía, la complicidad de quienes deberían velar por la ley, y la corrupción rampante han socavado la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en las instituciones del Estado. En lugar de avanzar hacia un sistema de justicia más justo y equitativo, estamos retrocediendo hacia un modelo en el que la impunidad es la norma y el abuso de poder está permitido. Usted, señor Bolaños, al mantener este sistema, está siendo cómplice de la destrucción de las bases mismas de nuestra democracia. La verdad, aunque tarde, siempre saldrá a la luz, y cuando eso ocurra, su legado será el de haber sido parte de una de las mayores traiciones a los principios fundamentales de la justicia y la equidad en este país.